entonces? ¿Ah? Morado. ¿Ah? Morado. No, dice, sí, yo lo tenía con Daphne y aminobencidina se llama colorante y me pongo un núcleo. Y el señor dice, se observa el núcleo de color café. ¿Cuál es la verdad? Ay, marrón, hay que ser tirado. Si nadie usa marrón, nadie se allá donde la vida. Porque el café no es un color, es una bebida. Es el color café de la planta café. Si te colocan, y el número se observa de color café, dice color, coffee color. ¿Cuál será? Igual que cuando dice, ¿no es cierto? A ver, el perfil de esa ¿de qué color es este perfil? ¿Qué color es? Blanco. ¿Ah? Blanco. Este. No, blanco. Gris. ¿Qué color? Ah. Eso es el perfil. Plomo. Claro. Chileno dice plomo. No existe el color plomo. Plomo tiene ese color. En el fondo, ¿cómo es el color? Gris. Color gris. Eso. Vamos, luego, achicarse. ¿Qué significa achicarse? ¿Ah? Achicarse es. El núcleo se achica. ¿Ah? El núcleo disminuye de tamaño, eso es lo correcto. Achicarse se vuelve como chiquito, como el chico. Cuando los hacen. Entonces, los revisores dicen, por favor, consulte a un nativo del inglés porque no se entiende nada de lo que escribió. Ahí el primer impacto es lo rechazamos. Porque escribimos, hablamos en chileno. El chileno es típico que coloca lo principal al final y al final lo coloca principal. Me aburrí de revisar seminario, tesis, trabajo, no sé, hágalo de nuevo. Sin ningún problema, de una idea a otra. ¿Cómo hiciste el salto? Es que ahora experimento, profesor, no, hay que hacer un nexo entre lo que terminó, ¿no? Pues, ya el plasma, entonces, ¿no es cierto? Se observa el rosado, ¿no es cierto? O de un pink, rosado. Luego, ¿no es cierto? Luego, con otra tensión, ya hay otra tensión, ya. Con esto se trata el color, vamos saltando de párrafo por párrafo, no hay condiciones de uno. Ustedes ahora hecho trabajo en biología, me imagino, ¿no es cierto? Trabajo de presentaciones. ¿Tienen un laboratorio de biología? ¿Tienen biología? Sí. ¿Sobre el laboratorio? Sí. ¿Y hicieron hacer trabajos de método científico? También. Bien. Eso lo van a hacer ahora. Ahora sí estamos viendo ahora. Es un preámbulo. Bien, jóvenes. Entonces, conecten las neuronas. Ya vamos a empezar las neuronas, ¿no es cierto? Y la neurona es muy bonita, es la mejor célula, ¿no es cierto? Porque tiene la mejor expresión, pero no pasa nada si no hace conexión con otra neurona. Y eso es lo que estoy viendo ahora. Hagan conexión entre todas sus neuronas. ¿Ya? Sinaptogénesis, ¿ya? Pasar de un lado a otro a través de la sinapsis. ¿Ya? Eso ahora ya. Y entonces, estamos trabajando con homeostasis. ¿Por qué homeostasis? Porque nada de lo que ocurre en la maquinaria corporal humana escapa de la homeostasis. Si no tenemos homeostasis, nos morimos. Entonces, pero esta homeostasis, ¿no es cierto?, que es el equilibrio entre todas las partes del sistema, equilibrio. En el fondo,
fondo no es cualquier equilibrio, es un equilibrio dinámico, porque está en movimiento, dinámico. Entonces, la homeostasis es el equilibrio dinámico entre todas las partes de nuestro organismo, de tal manera que el todo está integrado en el todo con el todo. Eso es homeostasis, todo con el todo. Mira, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de regulación de la temperatura corporal. Todo el organismo está integrado, todo, con acciones voluntarias y con acciones involuntarias. Todo se dispara. Por eso, como frase general ahí, ¿no es cierto?, la maquinaria corporal humana es un mecanismo homeostático, es un mecanismo amortiguador. Todo se dispara para volver a este equilibrio dinámico que en el fondo, ¿no es cierto?, es movimiento. Movimiento que significa que todo va, ¿no es cierto?, entre un límite superior y también, ¿no es cierto?, en un límite inferior. Es decir, ¿no es cierto?, la homeostasis es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque está entre límite superior e inferior. Más grande, más chico, pero siempre límite inferior, superior. También igual es mejor que esté en el estado óptimo. En el estado óptimo. El estado óptimo. Y algunas veces, mire, aquí mejor está acá, mejor todavía. Pero es re difícil porque siempre hay movimiento. Si no estaría estático y eso implica la puerta muerta del individuo. Entonces, es limitada. Pero además, ¿no es cierto?, aparte de ser limitada, si salgo del límite y no compenso realmente, sencillamente el individuo se va a morir. ¿Qué significa eso? Que no solamente es limitada, sino que es hasta aquí solamente respondo y después a la muerte. Entonces, limitada y además, ¿no es cierto?, limitante. Como dice, estás saliendo ya de los parámetros de la vida. El corazón, cuando lo veamos, ¿no es cierto?, tiene el marcador y te da con todo el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, siempre entre 60 y 90, y ahí está siempre en el. Y funciona. Si ese marcador deja de funcionar, funciona el otro. Otro marcador. Y ahí entonces está haciendo ahora entre 50 y 60. Le cuesta más al individuo expresar la vida porque ahora no está funcionando bien. Si ese deja de funcionar, todavía le queda la otra carta de triunfo, un tercer marcador, que es el A de Higgs. Y ahí, ¿no es cierto?, está entre el 30 y el 40. En el límite de la vida y la muerte. Si no lo arregla, dice se va a morir. Y entonces ahí la única cosa es un marcador del paso, un marcapaso, ¿no es cierto?, o un trasplante. Si no, se muere. Porque a 30, 40, el latido del corazón es incompatible con la vida. Estaría caminando y cansado. Un paso acá y está cansado. ¿Por qué? Porque no alcanza el latido para oxigenar a todas las células de nuestro organismo. Y bien clarito, célula que no se oxigena, célula que no se alimenta, se muere. Se muere la célula, se muere el tejido. Se muere el tejido, el órgano. Se muere el órgano, el sistema. Se muere el sistema, el individuo. Se llama cascada de eventos. Eso pasa, ¿no es cierto? Y ustedes en práctica lo van a ver muchas veces. Usted va a tener una práctica, que de repente le va a tocar una emergencia y tiene que estar ahí, ¿no es cierto?, y van a ver funcionar la vida y la muerte. La vida y la muerte. Porque el enfermero, eso es justamente el enfermero le pregunta, ¿qué pasa cuando uno ve morir a un paciente? Hay que tener esa capacidad, esta carrera de salud tiene que tener esa capacidad de entender la vida y la muerte. Es más, mira, la ley es la siguiente en la vida y la muerte, en los hospitales, en cualquier. Uno significa que faltan dos más, siempre
van 3. Lo van a ver. Así que no se olviden. Uy, ¿quién sigue ahora? Limitada, limitante. Eso es fundamental. Eso es vida porque está en movimiento. Como les decía, ¿no es cierto? Si quedó ahí, ¿no es cierto? Está muerto. Urgente. Desfibrilador, punto, para que el corazón, ¿no es cierto?, vuelva a funcionar como un todo y no como cada una de las fibras cardíacas, una por otra. Tiene que aplicar qué cosa le queda todavía al hombre. La tecnología. ¿Cómo se llama? Tiene una sigla de desfibrilador que está en todas partes. Algo así. Sí. Pero es automático ahora. Está en todas partes. Ahí en la sala antes del aula magna hay un aparatito de urgencia. Pero no llegáis a pescar y vos querés colocarse, hay que saber usarlo. Como les dije la otra vez, no se metan a hacer cosas que no están a su alcance, porque si algo le pasa a la persona, usted retorna. La ley. Cuidado con la ley. Bien, limitada. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces así se va a mantener la vida. Versus la muerte. Acá dijimos, ¿no es cierto?, teníamos el ejemplo que es muy característico, ¿no es cierto?, la regulación de la temperatura, que todos lo experimentamos todos los días. Hoy día a las 7 de la mañana hace un poquito de frío, a las 8:30 ya empezó calor, entonces uno está como más liviano, y cuando empieza el calor, ese soroche, ¿no es cierto?, que la cara empieza, porque para evitar, ¿no es cierto?, que se acumula temperatura adentro, lo que hace abre los capilares superficiales, ¿no es cierto?, y escape la temperatura. Y por eso la cara se pone roja. Dice, no me pongo nada, me pongo una camisa más delgadita. Todo se dispara. Y tengo que hacer compensar para volver a la normalidad. Eso es, volver a la normalidad. Y ese volver a la normalidad siempre va a funcionar, ¿no es cierto? Acá está en valores normales. Acción voluntaria. Esta corriente de aire, que lo que hago, cierro una ventana, ¿no es cierto? Voluntaria, vertical. Entonces, normal. La temperatura normal, 30, puedo colocar el 26,5 grados Celsius. Pero hubo algún estímulo, ¿cierto? Sencillamente subió la temperatura. Sube la temperatura. Eso no es bueno y por lo tanto inmediatamente esa temperatura es captada por receptores. Receptores. ¿Cómo se llamarán los receptores que captan temperatura? Termoceptor. ¿Quién es una bocina? Termoceptores, ¿no es cierto? Termoceptor. Ellos dicen, wow, está alzando la temperatura. Y entonces dice, ese receptor es algo especial. Es un núcleo nervioso que es capaz de captar la información y además transformarla en un impulso nervioso para llevarlo, ¿no es cierto?, a través de una vía aferente o sensitiva hacia la solución del problema. Centros elaboradores de respuesta o centros de control. Centros elaboradores o centros de control.
Pero que les quede claro, joven, dice centro elaborador en el fondo, porque elabora respuesta, lo correcto sería colocar centro elaborador de respuesta. Y toda respuesta puede ser muy light o muy pesada. Entonces, claro, centro elaborador, teniendo siempre claro, ¿no es cierto?, que a mayor calidad de la respuesta debo considerar mayor tiempo de elaboración. ¿Ya? Entonces, ¿se recuerda que les dije cuando ustedes van al paseo, hijo, tenga mucho cuidado, piense bien lo que va a hacer? Significa, demórate un poquito más, piénsalo bien, ¿no es cierto?, y después actúa. Eso significa un centro elaborador superior, ya después estamos hablando de la corteza cerebral. Pues bien, el centro elaborador elabora la respuesta, responde. ¿Se recuerdan que les dije que habían dos centros elaboradores? Un centro elaborador, uno, el sistema nervioso, que es un centro de respuesta rápidamente, porque es peligro de vida, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, el sistema nervioso actúa muy rápido a través de la velocidad de la transmisión, del impulso nervioso, rápidamente, más rápido, ¿no es cierto?, que un misil. El sistema nervioso es una respuesta rápida. Y el segundo centro de control, también a la respuesta, es, ¿no es cierto?, el sistema endocrino, que es un sistema más lento, pero de mayor resistencia. Lento, pero persistente. ¿Por qué más lento? Porque funciona a través de las hormonas, y las hormonas viajan por la sangre. Por lo tanto, esa respuesta hormonal endocrina va a depender de la velocidad del flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces ahí, ¿no es cierto?, debemos tener entonces estos dos tipos de respuestas. El centro o los centros elaboradores, una vez que han elaborado la respuesta, manda información a través de una vía eferente hacia los efectores. Y los efectores son de dos naturalezas realmente. Tenemos la expresión y los receptores de dos formas. La respuesta puede ser o muscular o la respuesta puede ser glandular. Entonces, efector, tengo entonces músculo y por lo tanto tengo contracción muscular. Músculo. O si no, también puede ser glándula. Y si es una glándula, la respuesta es una secreción glandular. Secreción. Secreción glandular. A través de esta respuesta dada por el centro elaborador, expresada por los efectores, en este caso, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué respuesta cree usted que mandó el sistema nervioso y endocrino? ¿Qué respuesta, no es cierto, sería la lógica, ¿cierto? ¿Y qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que tienen que hacer todo esto que están acá, esa respuesta? ¿Qué tienen que expresar? ¿Qué tienen que expresar? Tienen que expresar volver a la normalidad, porque si no va a seguir subiendo. Entonces, ¿qué significa eso? Con esta respuesta, entonces, lo que se requiere realmente es que vaya
bajando la temperatura corporal. Al bajar la temperatura corporal, ¿no es cierto?, el sistema vuelve a la normalidad. Subió la temperatura, tengo que bajar. Entonces, si ahora le colocamos un nombre, ¿cómo bajé la temperatura? ¿Cómo bajé la temperatura? Dando la sudorípara, sudor, ¿no es cierto?, anteriores de la piel, que saca la, ¿cierto?, evitar la contracción muscular para que no haya tanto movimiento y no tenga más metabolismo, ¿cierto? Baja la actividad metabólica. Y esto es el sistema corporal. Y lo voluntario es, ¿no es cierto?, un abanico, un ventilador, un agua en la cara, en el pelo, etc. El objetivo es ese, volver a la normalidad. Si no se vuelve a la normalidad, se muere el equilibrio. Al revés pasa lo mismo. Está todo normal, pero a un estímulo, en vez de subir la temperatura, bajó la temperatura. Si baja la temperatura, el receptor dice, el tendoreceptor dice que está bajando la temperatura. Manda la información por vía diferencia a los centros laboradores, sistema nervioso, sistema endocrino, y dice que está bajando. ¿Y qué hace de acá? Elabora una respuesta. ¿Qué respuesta van a colocar? ¿Qué respuesta? Aumento de la actividad metabólica, cerrar los capilares periféricos de la piel para que no se escape la temperatura, aumento, ¿no es cierto?, de la contracción muscular, pintones, temblores, para que aumente la temperatura. Y así entonces, de esa forma, sube la temperatura y de esa forma vuelve a la normalidad. 36,5 grados de temperatura. Y así va funcionando. No lo olviden entonces, eso es, ¿no es cierto?, la homeostasis. La otra tipo de homeostasis, ¿no es cierto?, otro ejemplo, otro ejemplo, es justamente la regulación, ¿no es cierto?, de la glucosa. Esto es parte, ¿no es cierto?, del mismo. ¿Cuáles son los? ¿Cuáles son? Empezará con la cara. Me volví, se me fue la idea. En todas partes, siempre como valor terapéutico, de conocimiento. Usted, como kinesiólogo, señora, usted diabética, caballero, usted diabético, porque son valores que tengo que conocer. Pero le voy a preguntar cuáles son sus niveles de glucosa. Lo que tengo que saber si es diabético o no, es decir, el problema de la glucosa. Porque también igual la